Ok, bueno, pues para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús, continuamos con los atributos en estos discipulados, los atributos acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. Y en esta noche vamos a compartir este precioso atributo acerca de quién es nuestro Señor Jesús, en el sentido de verlo o de observarlo a través de la palabra como Jesús, Yeshua, obviamente, pero el Hijo de Dios. Cuando hablemos del Hijo de Dios, estaremos viendo diversas maneras en que Él se presenta con este atributo como Hijo. Él se presenta de diferentes maneras y vamos a estar viendo que Él, este, déjenme aquí. Tin, tin. Él se presenta de diferentes maneras como hijo y vamos a ver que este atributo Ben, el atributo de Ben, ayúdenme con sus micrófonos para que no se nos vicie el audio, por favor. Este, él se presenta como, o de diferentes maneras como hijo, y vamos a verlo en una primera fase como ungido, como el ungido. Entonces, bueno, definitivamente él es el Hijo de Dios, ese título que es un título mesiánico, es lo que vamos a estar viendo en este discipulado, es un título mesiánico, pero tiene muchos más significados, tiene más sentidos o más acepciones este atributo como Ben, que sería hijo. Ben Elohim, acuérdense que es hijo de Dios. Y en esta ocasión lo vemos como Mashiach o Mesías, que quiere decir el Cristo en griego, Mashiach, o el Mesías en hebreo. Y vamos a ver por qué se le conoce a nuestro Señor Jesús como el ungido, como el Mesías, como un rey, como un sacerdote, porque tiene una misión específica, es decir, fue puesto, fue ungido con un propósito específico. Pero vamos a ir viendo que este atributo acerca de nuestro Señor Jesús como hijo, como Ben, no quiere decir que él sea el hijito, no es un hijito, es el Hijo de Dios, en este caso Mashiach, o el Hijo Ben Elohim Mashiach, pero no en el sentido de ser el hijito, o sea, el descendiente de. Vamos a ir viendo poco a poco a la luz de la palabra cómo se va presentando nuestro Señor Jesús y nos va dando esa pauta, ese panorama para que nosotros podamos verlo en toda su magnitud. Vamos a hacer varias series de este atributo, porque les repito, aquí lo vamos a ver como Mashiach, como el ungido o el Cristo, el Mesías, pero hay más significados acerca de quién es el Hijo, qué significa la palabra ven. Y luego estaremos pasando a la siguiente palabra. ¿Se acuerdan que también en hebreo es bar, que es lo mismo, es como hijo, pero tiene otros significados, otros enfoques? Acuérdense, aunque siempre el propósito es el mismo, siempre es mostrarnos quién es Él en su divinidad. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con estas dos citas. Comenzaríamos con Mateo 11:27 y luego iríamos al Salmo 2, versículos del 6 al 8. ¿Por qué nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios? ¿O por qué se considera así este título mesiánico? Volvemos a repetir, no porque sea el hijito, sino es un título mesiánico que implica que Él es el ungido, que Él es el Mesías. Fíjense lo que dice Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Aquí hacemos una primera pausa. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesús habla de cosas, se está refiriendo precisamente a sus atributos.
es decir, los atributos de su nombre. Ya hemos visto en otros discipulados, en otros sermones, etcétera, hemos visto que esas cosas que nuestro Señor Jesús recibe en sí mismo o esos atributos que residen en Él, le manifiestan, le muestran precisamente como el único Dios verdadero. Y entonces esas cosas que le fueron entregadas, vamos a ir viendo poco a poco, a través también de estos discipulados de Ben, el hijo, que él es Dios precisamente, no es el hijito, es Dios. Y dice la palabra también aquí en Mateo 11:27, nadie conoce plenamente al Hijo. Observemos esto. Hay algo importante. Nadie conoce, pero observen cómo dice plenamente, o sea, en su totalidad. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, es decir, de una manera exclusiva, solamente el Padre conoce quién es el Hijo. Pero luego dice, nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, mis hermanos, vemos cómo nuestro Señor Jesús, cuando se manifiesta, lo que está haciendo es darnos su revelación, es decir, mostrarnos quién es Él. Y en la medida en que nosotros empezamos a creer con esa fe que no es nuestra, recordemos que es un don de Dios, es un regalo, y recordemos que nuestro amado pastor Pablo nos enseña, nos dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no tiene el Espíritu Santo. Entonces, esa fe con la que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús viene por el escuchar la palabra, el oír la palabra, pero esa palabra de Dios, la cual nos lleva a conocer esas, déjenme decirlo así entre comillas, cosas, esas cosas espirituales que son precisamente los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora en el contexto, vamos a Salmos 2, versos 6 al 8, y vamos a observar qué es lo que dice la palabra, versículo 6. Fíjense, yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y aquí hacemos una pausa. Cuando estamos hablando de el Hijo como Hijo de Dios, como título mesiánico, observen, yo mismo he ungido. Aquí está la palabra que estábamos comentando, el ungido, mis hermanos. Jesús es el ungido, el Hijo es el ungido. Pero ¿qué significa ungido? Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y esta palabra también, mis hermanos, implica el señorío y la majestuosidad de ese ungido. Observemos lo que dice el versículo 6. Dice, ungí a mi rey y lo he puesto sobre Sión, mi santo monte, es decir, el lugar donde él habita. Recordemos que Yahvé, ¿sí? Aquí estamos en el Antiguo Testamento, estamos hablando, o la palabra nos está hablando de Yahvé, y dice, yo habito en Sión. Observen con lo que está haciendo con el ungido, ese Mesías. Dice, lo estoy poniendo como rey, pero vean lo que dice, sobre Sión, es decir, el lugar donde yo reino, dice Yahvé, ahí estoy poniendo a mi ungido y lo estoy poniendo como rey. Vamos a ver el versículo 7, dice, yo promulgaré el decreto. Promulgar quiere decir dar a conocer, hacer público. Un decreto es una ley, una norma, un mandamiento específico. Dos puntos y seguido, fíjense, Yahvé me ha dicho, fíjense cuál es el decreto, cuál es el mandamiento. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, podríamos decir, bueno, es que aquí dice que fue engendrado y solamente se engendran los hijos, mis hermanos. Lo que es engendrado en ese momento es la persona de Jesús corporalmente,
pero no está hablando del hijo, el hijito, está hablando del Hijo de Dios que nos está señalando en el versículo 6 como Mesías, como ungido, como rey, como el Cristo en griego. ¿Me voy explicando? Entonces, veamos, mis hermanos, que no se trata de decir, bueno, es que se trata del hijito de Dios. No es el hijito, no es el descendiente de Dios, mis hermanos, es el mismísimo Jesús, es el mismísimo Yahvé, es Dios mismo. ¿Me voy explicando? No sé si hay hasta aquí alguna pregunta. Voy a continuar con el versículo 8. Si hay alguna pregunta, me van diciendo, por favor. Pídeme. Observen cuál es el propósito de que ese rey, ese ungido, ese Cristo, ese Mesías, el Hijo de Dios, sea puesto sobre Sión como rey. ¿Qué hace un rey en un lugar, en un país, en un reino? Pues gobierna con toda la autoridad y toda la majestuosidad y no hay nadie superior a él. Fíjense, verso 8. Pídeme, pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí, mis hermanos, no quiero profundizar ahorita mucho porque más adelante vamos a ver este atributo ven, pero ya no como ungido, sino lo vamos a ver desde otro punto de vista, como otra acepción, es decir, con otro significado. Y lo vamos a ver como el nombre o la persona que le da cabeza al nombre, manifestando una genealogía o un abolengo, una simiente. Y entonces vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús, aquí en el versículo 8, lo que está diciendo es, pídeme, te daré por herencia las naciones, es decir, van a ser tus hijos todos aquellos que te reciban, ¿sí? Como posesión tuya todos los confines de la tierra. Si vemos, por ejemplo, el Salmo 67, mis hermanos, nos dice cuál es el motivo de que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos bendiga. Vean los versículos 2, 3, 4 en adelante del Salmo 67 y se van a dar cuenta que el objetivo es que todos los pueblos, que todas las naciones lo alaben, que lo conozcan, que la tierra dé fruto. ¿Cuál fruto? Fruto de labios que confiesan su nombre, como dice en Hebreos 13:15. Y entonces observemos, mis hermanos, el hecho, vamos a regresar otra vez en este Salmo 2, vamos a regresar al versículo 6. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la situación de que el Hijo, Yeshua, Jesús, el Mesías, Cristo, sea puesto como rey sobre Sión? Pues que todas las naciones se postren ante él. ¿Nos va quedando clara la idea? No está hablando del hijito como descendiente, aunque aquí dice, te he engendrado, sí, en la persona de Jesús. Acuérdense, mis hermanos, una cosa bien importante. Juan 4, cuando Jesús está con la samaritana, le dice, Dios es espíritu, no puede ser una persona. Dios es espíritu. La única persona, mis hermanos, al hablar de Dios, que es espíritu y que no puede ser persona, la única persona es nuestro Señor Jesús. Porque ese Dios, ese Logos que nos narra Juan 1, a partir del versículo 1, ese Logos que es Dios, ¿sí? ¿Qué hizo? Se encarnó. Vean el versículo 14 de Juan 1. Se encarnó, puso su morada entre nosotros. Y dice el versículo 18, vino a manifestarnos, vino a enseñarnos quién es el Padre. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, si vamos
observando el panorama completo, ¿se acuerdan que les he dicho? Es como si fuera un rompecabezas gigantesco y tenemos muchas piezas y nosotros empezamos a juntar las piezas que tienen, por ejemplo, el mismo color, que tienen de las orillas, pues que tienen la misma línea y que probablemente pudieran coincidir. Si vamos juntando todo esto que nos va manifestando, que nos va enseñando nuestro Señor Jesús a través de su palabra, mis hermanos, ustedes se darán cuenta que se está presentando Él en toda su magnitud. Se está presentando Dios, ese Dios trascendente que se hace inmanente al encarnarse, se está presentando, como nos dice nuestro amado pastor Pablo, en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesús. Por eso también nos dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Ahorita lo vamos a ver en Colosenses. ¿Sale? No sé si hasta aquí, mis hermanos, hay alguna pregunta. Vamos a ver muchas citas, aquí se las proyecto, vamos a ver muchas citas para que vayamos observando cómo la palabra nos va llevando a ver quién es nuestro Señor Jesús, cómo nos va revelando de una manera gradual, ¿sí? Pero total y absoluta, quién es nuestro Señor Jesús. No sé si tengan alguna palabra, si no, o algún comentario. ¿Dudas? Si no, continuamos. ¿Sale? Vean, dice, ven Elohim. Lo vamos a ver aquí también, mis hermanos. Acuérdense, al ser el ungido, al ser el Mashiach o el Mesías, ¿sí? Vamos a verlo a la luz de la palabra como el portador de la voluntad de Dios. Y la primera cita que veríamos aquí en este momento sería Lucas 4, del 1 al 13. ¿Sí? Después de ver esta cita, ustedes la recordarán, las tentaciones acerca de nuestro Señor Jesús, donde se presenta como hijo de Dios con el título, ¿sí? Vamos a ver también Segunda de Pedro, principalmente el versículo 7. ¿Por qué hay complacencia? ¿Por qué Jesús es el portador? El portador es el que está, déjenme decirlo así, el que se pone la camiseta. Cuando te dicen, ponte la camiseta en tu trabajo, en tu escuela, en la casa, lo que vayas a hacer, ahí en tu vecindario, donde vivas, donde sea, ponte la camiseta. Bueno, estás portando la camiseta, estás portando los colores de tu equipo. Mis hermanos, Jesús es el portador de la voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios está puesta en Jesús. ¿Y cuál es esa voluntad? Lo vamos a ir viendo. Manifestarse, que lo conozcamos, porque en eso consiste precisamente la vida eterna. ¿Sale? Entonces, vamos a trasladarnos, mis hermanos, a nuestra versión de Eastword. Déjenme presentarles aquí nuestra herramienta de Eastword y vamos al Evangelio de Lucas, por favor. Acompáñenme a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 4. ¿Sale? A partir del versículo 1, déjenme ponerlo así para que esté más grande. A partir del versículo 1 y hasta el versículo 13. Vamos a ir viendo. Fíjense, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Aquí vamos a hacer una pausa. Se dan cuenta que quien introduce, quien lleva a la tentación, recuerden, o a las tentaciones, a Jesús al desierto, observen, es el Espíritu. Era conducido por el Espíritu en el desierto. ¿Cuál va a ser ese objetivo? Ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos al versículo 2. 40 días siendo, ¿cuál era el objetivo? Que hubiese tentación, siendo tentado por el diablo. Ahora, nos dice la palabra, no comió nada en aquellos días, terminados los cuales, pues obviamente tuvo hambre. Aquí podemos ver, mis hermanos,
el aspecto y la naturaleza física y humana, corporal, de la persona de Jesús. Dios no tiene hambre porque es espíritu, pero la persona de Jesús corporalmente, él, después de 40 días y sus noches, pues obviamente tuvo hambre. ¿Cuál fue la oportunidad que vio Satanás para tentar a nuestro Señor? Vamos al versículo 3. Entonces, o sea, el resultado de eso, observen, el hoyito que vio Satanás para meterse y decir, por aquí me voy, es que Jesús tenía hambre. Y entonces el diablo le dijo, ya que eres el Hijo de Dios, observen esto, no le está diciendo, ¿acaso tú serás? ¿Es cierto que tú eres? Te quiero preguntar si eres o no eres. Tengo la duda de, fíjense, ya que eres el Hijo de Dios, hay un reconocimiento expreso. Ya que eres el Hijo de Dios, acuérdense, Ben Elohim, ya que eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué le está diciendo aquí el diablo a nuestro Señor Jesús? Si eres Dios, pues tienes todo el poder, toda la autoridad para ordenarle a estas piedras que se conviertan en pan. Hazlo, lo está tentando. ¿Qué contesta nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver las tres tentaciones y vamos a ver las tres respuestas que da nuestro Señor Jesús. Está escrito, está escrito. No solo de pan vivirá el hombre. Eso es lo que está escrito, eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo importante? Bueno, todo es importante, pero ¿qué es lo importante para el tema que estamos viendo, mis hermanos? El reconocimiento expreso de quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, no es el hijito, es el que tiene toda la autoridad para ordenar sobre la creación lo que no puede hacer un ángel, por ejemplo, ¿sí? Lo que no puede hacer un arcángel, ordenar sobre la creación que se convirtiera de piedra en un pan. ¿Qué hace el diablo? Vamos al versículo 5. Entonces, haciéndolo subir, le mostró todos los reinos del mundo en una fracción de tiempo, o sea, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, le está mostrando todo el poder, toda la autoridad, dice, pero del mundo. Y le dice el diablo, toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada, y al que quiero, la doy, y será toda tuya si te postras y me adoras. Vamos a la respuesta nuevamente de nuestro Señor Jesús, que es lo mismo exactamente. Está escrito. Observemos el manejo que hace nuestro Señor Jesús acerca de la palabra. No solo de pan vive el hombre. Primera respuesta, ¿se acuerdan? No solo de pan vive el hombre. Habla de vivir, mis hermanos, que es el conocimiento de Dios. Habla del pan. Recordemos que es otro de los atributos de nuestro Señor Jesús. Él es el pan. Yo soy el pan vivo en Juan 6, por ejemplo. Y luego el hombre, el Hijo del Hombre, se está presentando corporalmente con otro título mesiánico, el hombre. Y vamos a la segunda respuesta. Ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Aquí recordamos inmediatamente el primer mandamiento, mis hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, ¿sí? Con toda tu alma, vas a amar a Dios y solamente ante Él te vas a postrar. Es el Deuteronomio 6, escucha Israel. O
Es Éxodo 20 o Deuteronomio 5, el primer mandamiento, mis hermanos. No te postres, no tengas imágenes y no te postres ante ellas, no les des culto. ¿Por qué? Porque solamente te vas a postrar ante Dios. Solamente te vas a postrar ante Dios. Y solamente le vas a dar culto a quién? Pues a Dios, mis hermanos. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a continuar. Vamos al versículo 9. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, ya que eres el Hijo de Dios, échate de aquí a abajo. Aquí vemos el cambio de la táctica que utiliza aquí el diablo, mis hermanos. No pudo tentarlo con la soberbia, no pudo tentarlo con el egoísmo, no pudo tentarlo con el poder, la autoridad y el señorío en las dos tentaciones anteriores. Ahora observen hacia dónde se va, a la palabra. Escrito está, las mismas palabras de Jesús, está escrito. Y observemos qué es lo que les dice. A sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden. Mis hermanos, está escrito, es un salmo. Sí, está escrito así y es textual. Sin embargo, sí, veamos qué es lo que va a contestar Jesús. Pero observen todavía más. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Está citando textualmente este salmo, mis hermanos. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesús. Jesús respondió y le dijo, dicho está. Aquí cambia un poquito la temática nuestro Señor Jesús. Primero le dice, está escrito, pero ahora observen aquí en esta traducción, me gusta mucho cómo da ese giro. Y observen lo que dice Jesús, dicho está. Es decir, la palabra de Dios, mis hermanos, no es letra, no es letra. Observen lo que dice el diablo. Está escrito, está citando letra. Con todo respeto para la palabra de nuestro Señor, está citando letra muerta. Pero está citando la Biblia, letra muerta. ¿Por qué? Porque está citando un texto de manera textual, íntegramente lo que dice, y está tratando de tergiversar el sentido de la palabra, está usando la palabra para un fin distinto, que es darle la gloria a Dios, y la está tratando de usar para darle la gloria al hombre. ¿Sí se dan cuenta? Darle la gloria al hombre. ¿Cómo? Pues si tú eres mi padre, yo te puedo pedir lo que yo quiera, me subo hasta allá arriba, hasta el pináculo del templo, o sea, lo más alto del templo, y me aviento, porque como tú eres el padre, pues me vas a venir y me vas a cuidar, o vas a mandar a tus ángeles para que me cuiden y mi pie no tropiece y no me pase absolutamente nada. Esa es la tentación con la que el diablo quiere tentar a nuestro Señor Jesús. Pero observemos la respuesta de Jesús. Dicho está. Aquí está corrigiendo a Satanás y le dice, a ver, espérame, no es que esté escrito, está dicho, porque es palabra, esa palabra que sale de la boca de Dios. No la uses como letra para ti, para tu conveniencia. No la uses como letra para cumplir tus caprichos, tus necesidades, lo que tú quieres. Estamos comprendiendo, mis hermanos. No tentarás al Señor tu Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos tentado a nuestro Dios porque no estamos cumpliendo su voluntad? Acuérdense que ahorita estamos viendo que el Hijo de Dios, el título Hijo de Dios como Mesías, como Cristo o el Mesías, ese título, mis hermanos, es el portador, el que trae puesto encima el overol, la camiseta, los colores del nombre de Dios.
Y me estoy explicando. Por eso le dice, no tentarás, Señor tu Dios. ¿Quién levantó su manita? No vi. Alan. También, bueno, siento ahí que también hay como una reprensión directa de parte de Jesús cuando dice no tentarás al Señor tu Dios y está diciendo dicho está a sí mismo haciendo referencia a sí mismo, ¿no? A su unicidad con Dios, o sea, Claro, le está diciendo ahí a Satanás, estás tentando al Señor tu Dios, que es claro, Jesús, es que es Dios vaciado en la tierra, ¿no? claro. Es él el que está hablando. No le dijo, no me tientes. Fíjense la respuesta de Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Señor, ¿se acuerdan? El Cristo, el Mesías, el ungido, el que está sentado. Vamos a recordar lo que estábamos viendo en el Salmo, Salmo 2. El que está sentado en el trono como rey en el santo monte Sión, la morada de Yahvé. No tentarás al Señor tu Dios. ¿No sientes? Alan. Sí, y es que nuevamente vemos ahí el significado de la unicidad, ¿no? Porque ahí cambia, precisamente como decías, ya no está diciendo está escrito. Al decir está escrito, podría haber una separación del hijo hablando hacia el padre, pero en este Ok, caso está diciendo dicho está, o sea, está dicho no tientes al Señor, que es el mismo. claro, claro. Es como si dijera, eso que me estás diciendo que está escrito, yo lo escribí. Lo que dije fue esto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Le estás diciendo a Satanás, lo que dije, eso que me estás diciendo que está escrito, yo lo dije. Y lo que estoy diciendo es, no tientes al Señor tu Dios. Habiendo pasado toda esta tentación, dice, el diablo se apartó de él por un tiempo oportuno. En el otro evangelio, en Mateo, nos dice que llegaron ángeles y los sirvieron. Aquí, bueno, no nos dice esto el evangelio de Lucas, pero va en el mismo sentido de que nuestro Señor Jesucristo venció precisamente a Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace, mis hermanos? Es el portador, acuérdense, el portador de la voluntad santa. Es el portador, Jesús, ahí como hombre, como persona, es el portador de esa voluntad perfecta de Dios Padre, de Yahvé. Esa voluntad está puesta en Jesús. La camiseta, mis hermanos, los colores de los que estamos hablando, el overol, es la voluntad, su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que lo conozcamos. Así como se hace en el cielo y es reconocido incesantemente de eternidad hasta la eternidad, y todos sus serafines o sus querubines están delante de él cantándole, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Todo el tiempo están diciendo eso, mis hermanos. Así como se hace en el cielo, nos enseña Jesús en el Padre Nuestro, que se haga en la tierra, todo el tiempo. Pero ¿cuánto tiempo tenemos que alabar a Dios? Toda la eternidad, mis hermanos. Para eso fuimos creados, para alabar sus cosas. ¿Cuáles cosas? Pues sus atributos, los atributos de su nombre. ¿Se acuerdan que comentábamos en el sermón el domingo esos atributos que son nuevos para nosotros cada mañana, pero que son eternos y que están ahí desde siempre para nuestro Dios? Pero para nosotros son nuevos. ¿Por qué? Pues porque no los conocíamos. No tenemos conocimiento de ellos, pero nuestro Señor Jesús nos va revelando paulatinamente esos atributos para que nosotros, en la medida en que conocemos un nuevo atributo, para nosotros, no para Él o de Él, un nuevo atributo, entonces lo adoramos y lo glorificamos.
No sé si tengan ahí alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos. Ok, vamos así. Claudia y Alan, adelante. Primero, Claudia, por favor. Gracias. Gracias. Ahí toma más sentido nuevamente, ¿no? Jeremías 33:3. Claro, Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No quiere decir que no eran o no estaban, sino que estaban ocultas simplemente, ¿no? claro. No las conocíamos, pero ahí Ujú, estaban, ahí ujú. estaban. ¿Y el misterio quién es? Cristo. Cristo. El misterio es Cristo. O sea, Él, como ungido, acuérdense, el ungido, el rey, el sacerdote, que tiene la voluntad, que tiene una misión específica. ¿Se van dando cuenta? Ok, muy bien. ¿Algo más, Claudia? No, gracias. Ok, Alan, Sí, también ahorita que comentabas en el Padre Nuestro, también toma un significado totalmente nuevo o diferente, ¿no? Cuando dice, así como en el cielo, hágase en la tierra, realmente en el cielo lo que se está haciendo todo el tiempo es adorar el nombre de Dios, ¿no? Los ángeles y los querubines que no pueden verlo a su rostro, lo están adorando todo el tiempo. Y lo que hace Jesús claro, al enseñar ahí en el Padre Nuestro es decirnos, aquí en la tierra proclames el nombre también, ¿no? Ese nombre que hay que adorar, esté proclamándose de continuo, como se hace allá en los cielos. Y de hecho, por eso también dice, así como en los cielos, no es como en la tierra, hagas en el cielo, es así como en donde estás tú, donde tú habitas. así es. En ese Sión, en el trono, ¿ya se fijaron? Del Salmo 2. En ese trono, donde estás tú entronizado, donde estás sentado, ahí, ahí, que se te adore y se te glorifique. Y que la alabanza aquí en la tierra llegue hasta allá, como se está haciendo en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Pero ¿qué nos enseñan, mis hermanos? Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Son las tentaciones, ¿se dan cuenta? Para mí, para mí, para mí, para mí. Claudia, Sí, nos enseñan a poner, por ejemplo, en el caso del Padre Nuestro, pues poner los ojos en danos el pan de cada día, ¿no? Y claro, perdónanos, o sea, todo como dices para nosotros, sino para Dios. claro. Y se acuerdan que hemos visto que esa palabra pan no se refiere al pan comida, porque esa palabra pan que aparece ahí solamente aparece una sola vez en la Biblia y no se está refiriendo a un pan cotidiano materialmente hablando. Ese pan, mis hermanos, es Jesús mismo. Es Cristo. Como atributo es Cristo, por supuesto. Es Él, es su nombre. Conocerlo, ese pan de cada día. Otra vez Jeremías, lo que estábamos viendo ahorita, otra vez lo que estamos comentando acerca de la palabra, esas maravillas que son nuevas o esos atributos que son nuevos cada mañana. Primera de Pedro 2:9, otra vez, para que anunciéis las virtudes, ¿cuáles? Todas esas virtudes, todas esas maravillas que para nosotros son nuevas porque no las conocemos. Pero cuando las conocemos, pues entonces lo que hacemos es darlo a conocer. ¿Me voy explicando? Ellos, hermanos. Preguntas, comentarios. Ok, bien. Vamos a continuar entonces. ¿Se acuerdan que comentábamos aquí mismo en esta cita de Lucas? Vamos a ver esa voluntad en Segunda de Pedro y vamos al capítulo primero, Segunda de Pedro 1:16 al 21. Segunda de Pedro 1:16 al 21. Y vamos a poner especial énfasis, mis hermanos, en el versículo 17, pero vamos a ver el contexto de lo que está sucediendo aquí. Dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo, Señor nuestro, siguiendo fábulas artificiosas
sino como testigos oculares de su majestad. Vamos a hacer pausa, mis hermanos. Observen todo el contenido que hay aquí en cuanto a la divinidad de Cristo, de Jesucristo o de Jesús. Fíjense, no os hemos dado a conocer conocimiento, vida eterna, conocerlo a Él como el único Dios verdadero. El poder, ¿se acuerdan de Mateo 28, verso 18? Todo poder me ha sido dado en la tierra, todo el poder. Y se acuerdan que poder, mis hermanos, cuando hablamos en hebreo, es Shem, y Shem es nombre. Onoma en griego, y es nombre. Todo el poder, la majestuosidad, el reinado, la portentosidad de esa persona que es Jesús. Y luego dice, poder y la venida de Jesucristo. ¿Quién es el que vino, mis hermanos? Jesucristo. Pero Juan 1, pues nos dice que el Logos es Dios, o que Dios es el Logos, y nos dice que ese Logos se encarnó. O sea, ese Logos que es Dios, ese Logos que es Yahvé, ese Logos que es el Rey, ese Logos que está entronizado, ¿se acuerdan Salmo 2, versículo 6? El que está sentado en el trono, en Sión, en la morada de Yahvé, ese Logos es el que vino con todo su poder, y es Jesucristo. Aquí el nombre de Jesús se acompaña del atributo Cristo, en griego, acuérdense, ungido, o en hebreo, Meshiach o Mesías, el ungido, con un propósito específico, cumplir la voluntad. ¿Cuál es? Conocer su poder, conocer que Él fue quien se encarnó, el que está entronizado allá en el trono, en las alturas, Isaías 6, ¿se acuerdan? Donde están todos los querubines postrados ahí volando con sus alas y cantándose el uno al otro porque no pueden voltear a ver la santidad de Dios. Ahí en ese lugar, mis hermanos, ese que está ahí, que es nuestro Señor Jesús, vino con todo su poder, con toda su majestuosidad, se encarnó. Jesucristo, Señor, Señor, observen la siguiente parte después de Jesucristo, Señor, en griego, Kyrios, en hebreo, Adonai. Y sabemos quién es Adonai, mis hermanos. Es Yahvé, Elohim, Señor nuestro. Esto dice, esto que hemos dado a conocer, dice Pedro, no lo estamos haciendo siguiendo fábulas, o sea, cuentos, cuentos de Walt Disney. Estamos predicándolo, dice, como testigos oculares, pero vean de qué, mis hermanos, de su majestad. Aquí Pedro lo está presentando como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses. Mis hermanos, Pedro lo está presentando como Elohim. Recuerden que ese atributo, Elohim, significa el que es Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Ahora vamos al versículo 17, que es el que les decía. Vamos a poner un poquito de atención en el sentido de que ahí nos está hablando de esa voluntad. Fíjense, porque cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, yo recuerdo que el primer mandamiento es solamente al Señor, y lo acabamos de ver ahorita en las tentaciones, ¿sí? Solamente al Señor tu Dios honrarás, adorarás y le darás gloria. Vean, cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, o sea, culto, adoración, glorificación, ¿sí? Entonces, Yahvé es un idólatra, mis hermanos, porque le está rendiendo culto a Jesús, un hombre. ¿Sí me estoy explicando? Vean,
Le fue dirigida de la majestuosa gloria esta voz. Este es mi hijo, dice, mi amado, en quien tengo complacencia. Aquí está esa voluntad de Dios, esa voluntad del Padre cumplida en el Hijo. Recuerden que estamos viendo el atributo Hijo de Dios. Y hay otro atributo más aquí, el amado. Además de ser Hijo de Dios, es el amado. ¿Por qué es amado? ¿Por qué es el ungido? ¿Por qué es el rey? ¿Por qué es el Señor? Porque dice, ahí está la complacencia, ahí está la voluntad, toda la voluntad de quién es el Padre, de quién es Yahvé, está en la persona, única persona de Jesús. Dios es espíritu. Jesús es Dios, pero también es persona, la única persona. Vamos al verso 18. Nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con Él en el monte santo. ¿Cuál era esa voz, mis hermanos? Esa glorificación. ¿Cuál es la glorificación? El reconocimiento de decir, ahí está la voluntad. Y se acuerdan que textualmente, si lo vemos en los evangelios, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o en quien me complazco. Escúchenlo, escúchenlo. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Escuchar a Jesús, pero escuchar, mis hermanos. Shema, el Shema. Escucha, Israel, nuestro Dios, uno es. Jehová, nuestro Dios, uno es. O Yahvé, nuestro Dios, uno es. Y es Jesús. Estamos comprendiendo. Nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con Él en el monte santo. Ahí donde Jesús se transfiguró, por ejemplo, o donde recibió esa glorificación para manifestarse frente a los discípulos y que ellos se quedaron anonadados y dijeron, pues, ¿qué hacemos aquí? O sea, hacemos unas casitas aquí, nos quedamos nosotros, otra para ti, otra para Moisés, otra para Elías, Señor. No sabían ni qué, mis hermanos, estaban fuera de lugar, los discípulos no sabían qué hacer, no sabían qué hacer ante esa revelación tan potente, tan fuerte, tan majestuosa. Pero ahora observen, verso 19. También, dice, también tenemos la palabra profética más segura, palabra profética, no escrita, fíjense, hablada, profetizada, dicha. ¿Se acuerdan qué le dice Jesús al diablo? Dicho está, observen eso. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca. Fíjense, mis hermanos, esa antorcha está prendida todo el tiempo hasta que el día amanezca. A veces, mis hermanos, nosotros sentamos a la presencia de Dios a buscar uno de sus atributos, a buscar conocerlo a través de sus atributos y le dedicamos 5 minutos, media hora, una hora. ¿Sí se dan cuenta? Qué pobre, qué miserable es esto, mis hermanos. En una hora no sabes nada, ni conoces nada. Me estoy explicando. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que debe de salir en tu corazón cuando vas a la presencia de Dios, mi hermano? A la presencia de Jesús, el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesús, es otro atributo de Él. Él es la luz, brillando, mi hermano, manifestando toda su gloria. ¿Quién es Él en ese encuentro personal que tú tienes con Él? Para conocerlo,
para pedirle lo que te hace falta, para conocerlo. Verso 20. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia. No se trata de cosas que la Escritura dice es una explicación propia. ¿Por qué? Nos da la respuesta en el versículo 21. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Es que la Biblia fue escrita por hombres. Vean ustedes por ahí muchos videos. Es que la iglesia fulanita de tal, es que los romanos, es que los católicos, es que quién sabe quién hizo la Biblia. Caray, ¿cómo, cómo que una iglesia hizo la Biblia, mi hermano? Si la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? La profecía no fue traída por voluntad humana, no la hace el hombre, mis hermanos. Sino, observen, los hombres, no dice escribieron, escuchen lo que dice, los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿se acuerdan el pleito que tiene nuestro Señor Jesús con los fariseos? Es que ustedes están pensando que la letra es lo que les da vida. Ustedes escudriñan las letras porque ahí les parece que está la vida eterna. ¿Cuántos grupos, mis hermanos, grupos pero gigantescos que están tratando de regresar al hebreo para conocer en las letras a Dios? Mi hermano, Jesús habla de la profecía, su palabra que es vida y que es espíritu, no la letra en sí, no la palabra en sí, en hebreo o en griego, mi hermano. Es la persona de Jesús. ¿Me estoy explicando? Esas palabras, dice Jesús, vean el Evangelio de Juan, esas palabras que son espíritu y son vida. En Hebreos 4:12, la palabra es viva o está viva. Otras traducciones dicen Dios la palabra. Dios la palabra, por ejemplo, la nueva versión purificada dice Dios la palabra es eficaz. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no es letra, no es lo que está escrito. Sí, por supuesto, por algo lo escribió Dios, pero Dios, mis hermanos, cuando dicen por ahí, hay un libro viejito que dice, escrito por el dedo de Dios, tenemos que entender, mis hermanos, que no es la letra, no es la letra, mis hermanos, es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Logos, acuérdate, logos, el dicho o el dabar. ¿Se acuerdan que logos es en griego? Dabar, ¿se acuerdan que les había comentado? Es en hebreo, mis hermanos. El dicho de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino del dicho de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice, mis hermanos? Pues todos los días Él se presenta y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy, y te da un atributo. Y al siguiente día, mi hermano, se vuelve a presentar y ahora te dice, soy, ¿me estoy explicando? Y a lo mejor ayer te dijo, soy Yahvé, y hoy te dice, soy Elohim, y mañana te dice, soy el Shaddai. Y pasado mañana te va a decir, hola, ¿cómo estás? Yo soy la puerta. Y otro día te va a decir, hola, yo soy Ben, el hijo, Ben Elohim, el hijo de Dios. Todos los días, mis hermanos, Dios se está presentando. Me estoy explicando. Pero nosotros vamos a la Biblia para buscar palabras que sean las promesas. Y entonces, ¿cuántas promesas hay para mí y cuántas promesas me puedo apropiar? ¿Cuántas promesas puedo declarar acerca de Dios en mi vida para que me vaya bien? Mis hermanos, estamos haciendo lo que hizo Satanás, lo que hizo el diablo. Escrito está, y hasta citamos, yo declaro esto porque está escrito. Pues estamos haciendo lo mismo que el diablo, usando la palabra o tratando de usar la palabra para nosotros, para nuestra complacencia.
no para la honra y gloria, no para conocer, escuchar y conocer quién es Jesús todos los días, mis hermanos, y adorarlo y glorificarlo por ese atributo que nos está revelando en ese momento. Me estoy explicando. Los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados, mis hermanos, por el Espíritu Santo. Hablaron de parte de Dios, verdad, impulsados por el Espíritu. Espíritu, mis palabras son espíritu, son vida, son verdad. La vida es verdad. La vida es el conocimiento de quién es Él. La verdad de quién es Él. Lo estamos comprendiendo. Preguntas o comentarios. O ya se desmayaron. Ok. Esa gloria que es el nombre, mis hermanos, tú la vas a encontrar si vas dispuesto a encontrarlo. Si vas a empezar a pensar y a decir, bueno, pero es que a mí me dijeron, es que yo sabía, es que, mis hermanos, ten la disposición de ir a escuchar, porque no es letra. ¿Se acuerdan que les he comentado muchas veces? La Biblia no se lee, no es un libro, porque no estamos hablando de letras, mis hermanos. Estamos, acuérdense, profetizando, proclamando. La Biblia se proclama porque es palabra de Dios. El que está hablando es Él. Y lo que estamos compartiendo, mis hermanos, no son fábulas escritas por el hombre, artificiosas, o sea, tienen un artificio, tienen un gancho para engañar, ¿no, mis hermanos? Es para el conocimiento de Él, de su gloria, de su poder, de su honor, de su majestuosidad, de su portentosidad, de quién es Él. Me estoy explicando. Preguntas, comentarios al respecto. Ok, bueno. Vemos entonces, mis hermanos, déjenme regresar acá a nuestra postal para ir puntualizando, ¿sí? Lo que estamos viendo ahorita es que Ben Elohim, o sea, el Hijo de Dios, siendo ese ungido, siendo ese Mesías, siendo el Cristo, lo que está manifestando, lo que nos está enseñando, recuerden, es que Él es el portador de la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Toda la voluntad de Dios, lo que Él desea, lo que Él quiere, está manifestado y está expresado, mis hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Sale, vale? Vamos a dejarle aquí, porque bueno, si ustedes se dan cuenta, pues falta mucho, mucho de lo que tenemos que hablar, pero observen hacia dónde vamos. Aquí les dejo la postal para que ustedes en un momento dado le pueden tomar ahí una captura de pantalla cuando vean el video o ahorita que se está proyectando, tomen una captura de pantalla, lo pueden ver, vayan viendo estas citas. A lo mejor me van a decir, es que nos estás poniendo aquí, por ejemplo, hasta el hebreo y nos estás diciendo que no nos enfoquemos en el hebreo. Mis hermanos, lo que les estoy explicando es que son palabras diferentes en el hebreo y que tenemos que tomar en consideración a qué se está refiriendo Dios, a qué se está refiriendo Él cuando nos enseña y nos manifiesta su nombre de múltiples formas, infinitas
formas y maneras, pero siempre, siempre va a ser la misma persona, en Jesús, en quien se revela todo el nombre de Dios. Vamos a seguirlo viendo como ese líder ungido, ese líder que va a ser ungido. Y con el favor de nuestro Señor, el próximo miércoles estaríamos viendo ungido con qué o ungido en qué. Y vamos a ver que es aceite. Pero vamos a ver, mis hermanos, que ese aceite de unción es el mismo. Es su logos de Él, es su dabar de Él, su dicho de Él, la palabra de Él, lo que sale de la boca de Él. Es el mismo aceite que hace la unción. No pierdan de vista el Salmo 2, el versículo 6. Está entronizado. Jesús, el Hijo, Ben Elohim, está entronizado, está sentado en el trono, mismísimo trono de Dios, donde está recibiendo toda la adoración y toda la gloria. ¿Sale, vale, mis hermanos? Si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, pues le damos toda la honra a nuestro Señor Jesús, le damos gracias por esta palabra que Él nos ha compartido y bueno, pues a seguir profundizando, mis hermanos, en la palabra, dedícale tiempo a Dios todos los días, no le dediques 20 minutos, media hora, una hora, dedícale tiempo de calidad, mi hermano, tiempo de calidad. ¿Alguien quería comentar algo? Amén. Ok. Amén, gloria a Dios. Mayra, perdón, no se entiende. Si se puede mover ahí un poquito, cambiar de lugar porque no se oye muy cortado. O si quieres, escríbalo y lo vamos comentando. Ok, bueno, ok, bueno, pues gloria a Dios, mis hermanos, un abrazo para todos, que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús, para ese nombre precioso que nos da, ese alimento espiritual que Él nos va dando todos los días, que es maravilloso cada día descubrir para nosotros uno de sus preciosos atributos. Mis hermanos Juanita o Francisco, ¿quieren comentar algo? Bendito Dios por su palabra. Qué agradable es. Amén. Qué agradable. Amén. Qué agradable es cada mañana. Sí, gloria a Dios. ¿Sale? Pues Bendiciones gloria a para Dios. todos. Gloria a nosotros. Igualmente, mis hermanos. Bendiciones.